Bueno, muy buenas tardes a todos los que se están incorporando a esta conferencia. Les queremos dar la bienvenida a la conferencia El impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el empleo. Esta actividad se enmarca dentro de un ciclo de charlas y conferencias organizadas por la Vicerrectoría de Comunicaciones y Vinculación con el Medio, que en esta ocasión está a cargo de CELARES, que es el Centro de Estudios Laborales y Responsabilidad Social, cuyo director está acá, nos acompaña Diego Olivares, y la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Titulados de nuestra universidad, eh, cuya directora es la persona que le habla. Le solicitamos, en caso de consultas, dirigirlas al chat disponible, por favor, y al final se les entregará una encuesta para que la contesten. Bueno, a continuación dejo con ustedes a Diego Olivares, el director de CELARES, quien le presentará a nuestro expositor. Diego, adelante. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, Pamela, y especialmente a nuestro amigo Daniel Sierra, a quien gentilmente nos ha aceptado esta invitación que, para decirlo de alguna manera, había manifestado él mismo incluso su predisposición ya desde hace bastante tiempo. Daniel él es magíster en recursos humanos de la Universidad de Santiago, fue vicepresidente de recursos humanos de Codelco, y además forma parte del consejo académico que tenemos acá en CELARES, en la universidad, un consejo que lo integran varios académicos como Daniel, también algunos representantes del mundo laboral y del mundo empresarial. Daniel es uno de los más destacados por siempre haber tocado este tema, incluso en nuestros últimos consejos, de que nos preocupemos mucho más, ¿no es cierto?, de colocar un tema que ya está en la mesa, que es precisamente el que destaca el título de esta presentación, ¿no? Que es cómo influye en el mundo laboral y en nuestro trabajo hoy día el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el empleo en particular. Y por cierto, para Daniel y para nosotros en particular, es una buena posibilidad, y para los alumnos y también a los egresados, de escuchar a un hombre, digamos, un profesional que tiene o tuvo más de 35 años en la empresa. Remontémonos hace 35 años. Hace 35 años estos temas eran temas de las tecnologías en general, pero vemos que hoy día el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial son formas que nos van a ir determinando, nos están determinando una manera de enfrentar, una manera nueva de enfrentar nuestro trabajo. Y ahí yo quiero destacar, antes de entregarle la palabra a Daniel, algo que yo fui testigo de un proceso mientras fui dirigente sindical, y veía con mucho. Yo vengo del área de la finanza, y mirar el mundo de la minería, el cobre, era, bueno, teníamos el impacto de la tecnología nosotros también, pero sin duda que donde el impacto se nota de una manera más extraordinaria en esa área. Y Daniel, en aquella época como ejecutivo, junto al directorio de una empresa, fueron capaces de hacer un gran acuerdo con los trabajadores para enfrentar este proceso nuevo. Estoy hablando de hace 30 años. Y en 30 años pasaron muchas cosas. De manera que quiero dejar con usted, Daniel, agradecerle nuevamente su disposición, y esperamos que no sea la primera, y podamos entonces escucharlo con atención, y que las preguntas, tal como decía Pamela, las hagamos a través del chat, y finalmente Daniel pueda ir escogiendo para responder las que sean de todo interés. ¿Ah? Así que, Daniel, te dejo en esta charla y le doy una vez más la bienvenida a los alumnos que se van integrando a esta exposición. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Pamela, por la invitación. La verdad que eh, hoy día eh, hablar de nuevas tecnologías y de inteligencia artificial eh, seguramente podría verse como una gran amenaza.
pero Chile tiene la particularidad de que está bien asentado, yo diría, en materias de tecnología. Chile es el país que tiene más celulares, digamos, en América Latina, el país que tiene más computadores. Eh, a nivel de empresas, yo diría, hay un desarrollo bastante sostenido sobre estos temas. El problema, yo diría, no radica ahí. El problema central, digamos, que estamos teniendo con las nuevas tecnologías y fundamentalmente con la inteligencia artificial, más bien está, yo diría, eh, en el problema cómo el sector empresarial y cómo el mundo del Estado asume el desafío, yo diría, de la competitividad y la productividad que significa, de una u otra manera, lo que van a aportar, yo diría, el impacto, yo diría, de las tecnologías, digamos, y el desarrollo de la inteligencia artificial. Desde esa perspectiva, yo creo que estamos hoy día enfrentados, por un lado, al elemento técnico y por otro lado, al tema, digamos, del perfil de los trabajadores. Yo particularmente en estos minutos que voy a conversar con ustedes quiero orientarme más al perfil, yo diría, del trabajador que necesitamos hoy día en las empresas y cómo, digamos, en definitiva, este trabajador es capaz, yo diría, de generar saltos significativos en los procesos productivos de las compañías. Lo primero que tenemos que decir es que hoy día hay un nuevo perfil de trabajador que está mucho más centrado en el conocimiento eh, eh, y, y mucho más centrado, yo diría, en el desarrollo de las habilidades blandas, a la adaptatividad, digamos, al cambio, a la capacidad de resiliencia que tengan, al tema de la innovación, al tema de la comunicación, a tener una capacidad de trabajo colaborativo y fundamentalmente orientado al resultado. Esta es una diferencia no menor, yo diría, eh, que se está dando, porque el diseño del trabajo, yo diría, tradicional, tenía que ver más con el conocimiento. Y eso, digamos, de una u otra manera, eh, eh, estaba centrado, yo diría, en ciertas élites. La llegada, yo diría, de las tecnologías, de alguna manera va a democratizar el desarrollo, digamos, de la sociedad en términos de que eh, eh, la innovación, el talento de, de, de innovar, el talento de tener la capacidad de flexibilidad, es cierto, pasa por un conocimiento académico, pero son habilidades blandas en el desarrollo de cada una de las personas. Y esto es súper importante porque el mundo eh, se licúa demasiado rápido. Y como se licúa demasiado rápido, requiere tener trabajadores que sean capaces de equilibrar estos fenómenos de carácter emocional al cambio y levantarse rápidamente y seguir caminando. Probablemente no es fácil en una organización, sobre todo, digamos, eh, eh, desde la perspectiva que hoy día se va a requerir un trabajador o un profesional que asuma más la lógica del aprendizaje permanente, precisamente porque la innovación, la tecnología, va a llevar, digamos, que las personas requieran estar permanentemente renovando su conocimiento al servicio, digamos, de los procesos que están llevando adelante. Pero también, digamos, requiere una mirada desde el punto de vista de que esto va a traer aparejado nuevas condiciones y nuevas miradas en el trabajo. Chile es un país bastante estático, yo diría, en el desarrollo y en la movilidad de su gente. Eh, eh, Diego lo decía, digamos, al inicio de la presentación,
La verdad que uno estudiaba una carrera y la carrera era para hacer un desarrollo en una empresa por 20, 30 años. Eso hoy día no va a ser posible. Probablemente la persona que se titule y postule un trabajo tendrá que retitularse y renovarse muchas veces en su carrera laboral. Y para eso va a tener que tener una capacidad ya no estática en un lugar físico determinado, sino la capacidad de moverse dentro, digamos, del país o fuera de la frontera. Porque la tecnología, de una u otra manera, la virtud que tiene, que no requiere un espacio físico, lo que requiere es tener una buena conectividad para poder llevar adelante los procesos de trabajo que se requieran. Quizás el gran cambio y el fenómeno en la creación de estas herramientas es que el talento y la innovación tienen una particularidad que no tienen clases sociales, a diferencia del conocimiento que era patrimonio de una élite. ¿Y por qué yo hago, digamos, hincapié en esto? Porque Chile tiene una estructura productiva extremadamente compleja. Las microempresas en este país, en esa categoría, se entiende que son aquellas que tienen entre 1 y 9 trabajadores. Está concentrado, yo diría, casi el 70% de los trabajadores de este país. La pequeña empresa, eh, eh, que son entre 10 y 50 trabajadores, es un 20%. Y las pymes, yo diría, entre 100, entre 50 y 200 trabajadores, un 10%. Y las empresas grandes, digamos, que tienen más de 200 trabajadores, el 2%. Entonces, cuando uno mira esta estructura productiva, claramente uno dice, el efecto de las tecnologías requiere de un acompañamiento distinto y una mirada distinta. Yo al inicio decía de que Chile es uno de los países que tiene más computadores en América Latina y más teléfonos. Pero tanto los computadores como los teléfonos son para, yo diría, usos cotidianos y le damos poco uso de carácter profesional. Y esa es una natividad que el sistema tiene. Y por eso, digamos, eh, la discusión, digamos, que permanentemente se está abordando, es cómo entonces estas tecnologías, esta inteligencia, eh, es sinónimo, digamos, de productividad, es sinónimo de competitividad y de transformación social. Cuando nosotros hablamos de competitividad a partir de las tecnologías, no es otra cosa que la capacidad de la empresa de crear o de implementar estrategias para mantener o aumentar su cuota en el mercado de manera sostenible. Podemos llegar a entender, digamos, que de esta forma consciente se realiza un gran esfuerzo debidamente para mejorar el mercado, pero para mejorar ese mercado se requiere tener siempre una capacidad de innovación. Ya se tienen las herramientas necesarias para realizar los objetivos. Sin embargo, eso no se está dando, ¿ya? Y nuestro mercado es bastante precario y que tiene que ver con la estructura que les comentaba anteriormente, cómo está constituido, digamos, la malla, digamos, productiva del país. Lo mismo nos pasa con la productividad, y corresponde un indicador que todo el mundo habla de ellos, eh, y que tiene que ver, digamos, en definitiva, cómo utilizamos los recursos de la mano de obra, el tiempo, el capital, dentro de un plazo determinado. Y Chile, digamos, ha ido perdiendo competitividad. Y precisamente esa pérdida tiene que ver, no tanto, yo diría, con la incapacidad del mundo del trabajo, que no se adapte, digamos, a estos nuevos procesos, sino porque yo creo, digamos, de que la estructura global, macro, no ha sido capaz de estructurar una matriz productiva que recoja, digamos, los factores de la integración de la tecnología y de los nuevos procesos a las condiciones de trabajo.
Cuando uno ve, digamos, en las grandes empresas, ¿ya?, que es más fácil llevar a cabo estos procesos, eh, eh, se da cuenta, digamos, de que el tiempo es un factor determinante. A manera de ejemplo, en Codelco tempranamente, hará ya 17 años, se comenzó, digamos, a llevar adelante el proceso de los camiones autónomos. Ya han pasado 17 años y aún no es un proceso consolidado que se puede decir, digamos, eh, estamos, digamos, en una correcta línea liderando el proceso de la automatización en los grandes procesos. Y eso se debe fundamentalmente porque tenemos, yo diría, trabas en el camino en que no nos permite, digamos, avanzar más rápidamente. Y eso no necesariamente es una dificultad del trabajador o del profesional, es una dificultad, digamos, de la matriz, como está concebido, digamos, yo diría, la estructura productiva del país. Por lo tanto, cuando uno habla de esto, obviamente que es fácil en empresas grandes, ¿ya?, hablar de medición de resultados, o ver matrices de rendimiento, o ver, digamos, esquemas de trabajo por equipo a distancia o trabajo híbrido. Eh, Instalar, digamos, el concepto del mejor aprovechamiento de la innovación tecnológica e introducir en los procesos de gestión la digitalización, digamos, al máximo. O ver incentivos de creatividad, desempeño, producto, digamos, de los procesos productivos. O fomentar, yo diría, sinergias internas, externas a estos procesos. Pero con la matriz que hoy día tenemos, difícilmente es posible llevar adelante eh, procesos, yo diría, más colectivos, más que tengan una integración de carácter más social, donde de alguna manera tanto el Estado como el sector productivo privado sea capaz de acompañar estos procesos, yo diría, que se están llevando. Por eso, cuando uno habla de tecnología, habla de productividad, habla de competitividad, también, digamos, debería hablar de satisfacción social. Y esto es importante, digamos, porque en definitiva, quienes hacen y llevan a cabo, digamos, los procesos de cambio, de transformación, ¿ya?, son las personas. Y creo, digamos, de que aquí hay un tema complejo en la estructura del país, cómo concibe, digamos, el proceso de la satisfacción social al interior de la empresa. Ahora, esto solamente, yo diría, se da con mayor fuerza en aquellas grandes empresas y medianas empresas. Es muy difícil que una empresa de 9 trabajadores tenga la capacidad, digamos, y la fluidez de recursos para poder generar mayores satisfactores, digamos, en los procesos productivos. Y por lo tanto ahí es donde uno echa de menos en la discusión, yo diría, de, que se da, digamos, tanto en el Parlamento como en el mundo político, en el mundo empresarial, de cómo se hace mayor sinergia de acompañamiento, digamos, en los procesos productivos para aprovechar mejor los procesos tecnológicos que hoy día están al servicio de las personas. Por lo tanto, cuando uno habla de satisfacción social, los factores que quizás más influyen tienen que ver con el clima laboral, tienen que ver con la cultura de las organizaciones, tienen que ver con la buena estructuración de los puestos de trabajo y la satisfacción que sienten las personas, las posibilidades de crecimiento que estas puedan tener y cómo se trabaja, yo diría, el enemigo que hoy día que está, digamos, y que llegó con la pandemia, que es el estrés. Y que en empresas tan pequeñas, cuando falta uno, faltan dos,
se genera una debacle, yo diría, desde el punto de vista de su cadena productiva. Y por lo tanto, es ahí donde uno dice la tecnología comienza a jugar un rol importante, porque si bien los tiempos son distintos y las condiciones son distintas, ¿ya? Pero los procesos, digamos, cómo se llevan, siguen siendo los mismos. Y desde esa perspectiva, entonces, uno cree, digamos, de que las nuevas tecnologías, sin lugar a dudas, marcan un cambio en el modelo de concebir la industria y los modelos sociales que éstas conllevan, digamos, en el desarrollo, digamos, de estos procesos. Por lo tanto, cuando uno percibe, yo diría, este fenómeno, dice, pucha, qué bueno que hayan llegado todo este bandaval, yo diría, de iniciativas tecnológicas. Sin embargo, cuando uno mira la industria y la percibe, digamos, y la estudia, la verdad que no hay grandes desarrollos que permitan procesos de innovación y de transformaciones más profundos. Casi todas las grandes empresas y las medianas que pueden hacerlo, más bien están en el ciclo de hacer, yo diría, eh, 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 planes pilotos, digamos, de desarrollo de tales cosas. Y lo que demuestra, digamos, en la práctica, que los planes pilotos, digamos, sirven para justificar una acción determinada en un momento determinado, pero no te genera un cambio de cultura y un cambio de paradigma al interior, digamos, de la organización. Sin embargo, uno entiende, digamos, de que todo esto pasa, digamos, por recursos, y los recursos es lo más escaso. Sin embargo, eh, eh, el conocimiento, digamos, de las personas también nos dice, digamos, de que hoy día hay una mejor disposición de la gente a abordar estos temas de transformación y de cambio, que es lo que podríamos haber tenido hace un par de años atrás. Por lo tanto, cuando uno eh, eh, profundiza el concepto de las tecnologías en torno al trabajo, no cabe duda que hoy día esta realidad virtual que está presente es un desafío súper importante. Sin embargo, esta realidad muchas veces se ve, digamos, obstaculizada porque no tiene, digamos, un proceso de efecto de cambios radicales. Y una de las debilidades que tiene nuestra forma productiva es que somos muy conservadores en la forma de hacer los cambios, eh, y eso lleva, digamos, en definitiva, que seamos muy lentos de introducir conceptos, yo diría, distintos en la matriz, digamos, productiva, que en definitiva cambia los paradigmas del trabajo. No cabe duda, digamos, de que probablemente la inteligencia artificial va a ser un factor determinante, como la robótica o la automatización de muchos puestos de trabajo. Va a llevar, digamos, que tengamos que acelerar y aprovechar mejor nuestros conocimientos al servicio de estos procesos. La principal, yo diría, eh, dificultad eh, que conlleva esto es tener, digamos, no tener la capacidad del miedo de que la llegada de las tecnologías pueda significar la sustitución de las personas. Los estudios demuestran, digamos, de que a mayor tecnología se requiere más fuerza de trabajo. Claramente también se ha demostrado que esa fuerza de trabajo tiene, digamos, otras características distintas. Y va a tener, digamos, probablemente otra forma, yo diría, de aproximarse a la condición, digamos, laboral.
y por lo tanto ahí comienza a jugar un rol preponderante el manejo del recurso humano en lo que tiene que ver con la gestión del talento, en lo que tiene que ver, digamos, con mecanismos de salud y seguridad, en revalorizar, digamos, el nuevo concepto de la ética de los trabajadores frente, digamos, al trabajo, donde cada vez, digamos, las estructuras tradicionales, con puestos de trabajo, oficinas, digamos, físicas, pasa a ser reemplazado, digamos, por oficinas virtuales. Y por lo tanto, digamos, se requiere, digamos, una condición y una mirada desde el punto ético, desde el punto de vista ético de las personas, distinto, digamos, a lo que había sido tradicional. Eh, Aparece, digamos, en ese sentido todo toda la relación, digamos, entre los empleados, que pasa a ser, yo diría, una relación bastante más individual que colectiva. Y eso significa, digamos, que desde el punto de vista de la gestión de los recursos, las empresas, y particularmente, diría, eh, las empresas en general, requiere, digamos, generar políticas de cómo generar identidades en la cual, digamos, las personas se sientan de una u otra manera ligadas, digamos, a un objetivo común que es la empresa donde trabajan. Porque probablemente la relación va a ser muy virtual. Y en la virtualidad, digamos, muchas veces no voy a saber quiénes son los que están, digamos, frente a mi entorno. Y ahí requiere la compañía, requiere la empresa, generar dinámicas de integración donde esa identidad, digamos, se vea reflejada. Por eso, cuando uno, desde la perspectiva de los recursos humanos, eh, 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 dice, quizás lo más difícil, digamos, de este proceso sea cómo soy capaz yo, desde la dimensión, digamos, de la administración de las personas, convertirse en una pieza central y fundamental de la organización para influir en los activos que son las personas. Y hoy día esas personas eh, han cambiado, ¿ya? Y basta ver, digamos, la sociedad chilena cómo ha cambiado. Y hoy día los trabajadores ya no necesitan ser, no quieren ser vistos como un engranaje intercambiable en una organización, sino que más bien desean ser vistos como individuos que tienen experiencia, que tienen pensamiento, que tienen actitudes, que tienen necesidades. En una instancia final, cada, cada persona tiene valores únicos que son inigualables, digamos, al otro, pero que en la dinámica final eh, tienen que aprender, digamos, esos trabajadores, digamos, y la empresa, cómo hacemos un colectivo en que nos sentamos en un equipo. Este problema, yo diría, es el más difícil, cómo las empresas lo resuelven. Eh, y es difícil, digamos, porque las áreas de los recursos humanos, particularmente, yo diría, o es más dado, digamos, en América Latina, son, yo diría, actores más bien pasivos, yo diría, de los procesos de cambio. Y se acomodan bien al sentido, digamos, de ser buenos administradores de lo existente. La dificultad, digamos, entonces está cómo se hace gestión para abordar la transformación tecnológica y los cambios, yo diría, que requiere la empresa para ser más competitiva y más productiva a partir de las nuevas tecnologías. Aquí, sin lugar a duda, aparecen que hay dos polos que se juegan. Por un lado, el concepto más tradicional de la administración de la masa, asociado, digamos, a lo colectivo. Y por lo tanto, digamos, los paquetes, digamos, que se han desarrollado siempre tenían que ver con un sentido de lo colectivo, digamos, y de lo global. Versus, digamos, que hoy día nos encontramos, digamos, con un mundo mucho más individualista,
que se engrana indistintamente y donde a la persona no le interesa, digamos, el sentido colectivo, le interesa su desarrollo personal, sus beneficios personales, su desarrollo, en fin. Quizás el mejor ejemplo de esto y de la tecnología es lo que pasa, yo diría, en un equipo, ¿ya? De alto rendimiento. Porque sin lugar a duda que la tecnología van a hacer eso. ¿Cómo los equipos son de alto rendimiento para obtener los resultados que se esperan? Y uno, yo diría, un equipo de alto rendimiento, si lo pudiera ligar, digamos, al fútbol, en el fútbol, digamos, en los equipos hay varias estrellas, ¿ya? Eh, y el equipo, digamos, sabe que esas estrellas están, que son talentosos, que son habilidosos. Eh, Sin embargo, digamos, el equipo sabe que con las estrellas no basta y que tiene que jugar el equipo completo para alcanzar un resultado. Y su resultado, digamos, en el caso del fútbol, es meter goles y ir a la punta. Bueno, en, en el proceso de transformación que vamos a vivir, digamos, a partir de estos procesos, se va a requerir una gran capacidad de articular equipos que sean capaces, yo diría, de tener la libertad de transformar, de cambiar, ¿ya? De equivocarse y de reciclarse en torno, digamos, al desafío, yo diría, que tienen por delante. Entonces, cuando uno se plantea cuál es el desafío que tienen las tecnologías, la inteligencia artificial, en una empresa, ¿ya? Yo diría, el primer desafío es tener la capacidad de formar buenos equipos humanos que sean capaces, yo diría, de tener esta flexibilidad, donde lo estático no existe, porque este mundo requiere todos los días una capacidad de transformación y de cambio constante. Y por lo tanto los trabajadores que van a sobrevivir a estos nuevos desafíos van a ser aquellos que tengan la capacidad mental, que tengan la capacidad a innovarse, a transformar lo que habían visto, porque eso es en definitiva lo que alimenta los mejores resultados desde el punto de vista de la competitividad y de la productividad. Yo quiero invitarlo, digamos, en ese sentido, ustedes que están estudiando, a abrir su mente, a abrir su espacio, a no creer, digamos, eh, eh, somos el centro, digamos, de un mundo que es mucho más amplio y mucho más diverso. Creo que la astronomía, digamos, en el último tiempo ha sido quien nos ha dado, digamos, señales de un mundo que creíamos que comenzaba y terminaba en la Vía Láctea y que el resto, digamos, era un mundo oscuro. Y hoy día descubrimos, digamos, de que el universo es de nuestra galaxia y de muchos miles de galaxias, y de un mundo vivo que cada día, digamos, se descubren nuevas cosas. Y eso es el desafío que tiene el mundo del trabajo por delante. Yo creo que en ese sentido se ha ido avanzando, quizás no con la velocidad que se requiera, pero creo que las nuevas jornadas de trabajo, creo, digamos, de que quizás, digamos, los organismos más ligados al Estado deberían articular procesos de formación y de capacitación más integrados con las universidades, formando, yo diría, no este concepto tradicional del conocimiento de aprendizaje por libro, sino desarrollando aquellas habilidades que permiten redescubrir un mundo que es distinto. Yo lo invito, digamos, a ser capaces, yo diría, de redescubrir eso desde la perspectiva, digamos, de que
ese mundo que se requiere, también requiere un gran sentido de trabajadores que entiendan, digamos, de que esto no se desarrolla en términos individuales, sino que tiene un alto contenido de un sentido comunitario, de un sentido asociativo, digamos, y colaborativo entre todos. Y yo creo que ese es el mayor desafío que nos ponen por delante, digamos, las tecnologías, si vamos a ser capaces de sentirnos parte, digamos, de un proceso colectivo o va a primar, digamos, el sentido individual y lo que ha demostrado, digamos, el mundo de las tecnologías, que el individualismo no contribuye, digamos, al éxito y a los resultados que se esperan. Eh, yo los dejo invitados a este desafío de abrir nuestra mente, abrir nuestras capacidades mentales y no tenerle miedo, digamos, al futuro, porque el futuro llegó hace mucho tiempo y está, digamos, en un proceso brillante de transformación y de cambio constante. Yo, Diego, me quedaría hasta aquí, digamos, por si hay alguna pregunta. Daniel, sí, mira, yo creo que es interesante tu planteamiento porque la última palabra que tú acabas de mencionar, que es el hoy estamos en el futuro. Ajá. Entonces, esa es una palabra fuerte. Y creo que toda tu exposición cruza, y yo te voy a leer dos preguntas que están colocadas en el chat ahí, que apuntan precisamente a una cuestión que tú dijiste al principio. Los planes que tienen las empresas o los pilotos que a veces se hacen respecto a de estos cambios no generan tan rápido el cambio de paradigma. Y eso es como lo que tú nos planteas al final. Mira, los invito a que veamos que el paradigma está hoy. Entonces, las dos preguntas que yo te paso a leer apuntan hacia allá, pero sería bueno a lo mejor que tú pudieras, no sé, Pamela, si tú tienes alguna otra pregunta ahí, pero que se refiere a que la automatización y la tecnología, dice, ¿no es cierto?, pueden aumentar la brecha entre aquellas habilidades y educación avanzada y aquellos con habilidades con menos especializadas. ¿Cómo se disminuye esa brecha? Bueno, tú lo planteaste un poco ahí, pero sería bueno que a lo mejor profundizara un poquito más. Y la segunda pregunta que está planteada es que a medida que la tecnología evoluciona, se requiere una fuerza laboral, por cierto, más capacitada, adaptada a esa nueva herramienta, pero si los trabajadores no se pueden mantener actualizados con esas habilidades requeridas, ¿cómo lo hacen para conseguir empleo? Es decir, ahí hay tal vez lo que tú señalabas al principio, un desafío de la sociedad, este es un trabajo comunitario, este es un trabajo mucho más colectivo, de tomar conciencia que esta es una, digamos, tarea que nos competen a todos. Y por último, en ese mismo marco, para que pueda responder un poquito a la pregunta, claro, naturalmente que la cooperación pública-privada o las orientaciones que desde políticas públicas se puedan hacer para orientar, valga la redundancia, la forma de capacitar. ¿Ah? Hoy día las universidades siguen con 7, 8 años de una carrera que a lo mejor lo que necesita, como muchos de los países avanzados que en materia de tecnología además han podido asumir con rapidez ese cambio, es que necesitan más bien carreras específicas que apuntan hacia una parte de ese todo, es decir, de lo que se necesita implementar. No sé, Pamela, a lo mejor tú querías complementar algo sobre esa pregunta. Sí, bueno, a mí me llama la atención la experiencia que nuestro expositor, Daniel, en relación a haber trabajado en muchas empresas y viendo el cambio efectivamente de paradigma que se está dando. Entonces, yo le quería preguntar a Daniel si la experiencia que usted tiene en relación a cómo funcionaban las empresas en el pasado, digamos, y pensando en lo conservador de lo que es Chile, ¿cómo cree que se va a ir dando esto? Porque efectivamente está recién comenzando, por lo menos el tema de la inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo lo ve que se está dando? Efectivamente hay una resistencia, se está dando lentamente, pero a la larga va a tener que aplicarse.
¿Ah? Pero lo ve usted muy complicado cómo se está actuando. ¿Hay conciencia en sí en la sociedad, en la empresa, lo que ve usted en los empresarios? ¿Hay como una conciencia de ese tema o como que todavía no se reacciona mucho en relación a esta tecnología que está llegando tan rápido? Y lo que pasa, mire, eh, Diego lo anunciaba, digamos, que dada la estructura, yo diría, productiva de este país, cuando el 80%, digamos, de la, de la, de la masa laboral pertenece a grupos de trabajo muy pequeños, para esas empresas tan pequeñas es muy difícil que viven al día hacer, yo diría, innovación, hacer, yo diría, transformación con sus trabajadores. Y por eso yo decía, aquí se requiere, digamos, una mirada de Estado, donde el Estado, los privados, eh, eh, integren en su matriz, como parte de una malla curricular, que es el desarrollo de las personas en el conocimiento. Eh, Ahora, desgraciadamente, Chile está cruzado, digamos, por un tema ideológico en este tema, y me van a disculpar, pero yo creo, digamos, de que eh, muchas veces no se llevan adelante ciertas políticas por tener mercados cautivos. Y muy por el contrario, lo que se requiere es tener mercados muy activos, ¿ya? Eh, y desgraciadamente, yo diría en esto, eh, no se aprende por la televisión, ¿ya? No se aprende, yo diría, desde la nada. Aquí se requiere, digamos, ciertos conocimientos básicos, ¿ya? Que yo creo que la población los tiene, ¿ya? Eh, Nosotros, digamos, en los canales culturales, quizás deberíamos introducir, digamos, más cursos, más conocimiento, porque uno dice con la capacidad de computadores y de aparatos tecnológicos que tiene, digamos, la población, su uso es muy básico, ¿no? Y podría, digamos, tener herramientas mucho más efectivas. Pero eso no acontece, ¿ya? No acontece. Y el mejor ejemplo, digamos, cuando uno ve las grandes compañías en estos procesos de transformación, de cambio, porque el proceso de cambio y de transformación no se da de la noche a la mañana, toma mucho tiempo. Eh, Aquellos que piensan que la revolución, digamos, se hace, eh, como un candidato decía, yo la UEF, digamos, en un minuto la hago desaparecer. No, son procesos que requieren, yo diría, cierto tiempo, largos, son tiempos largos. Y cuando uno dice largo, con el tema de las tecnologías, no es un tema que surgió, digamos, con la pandemia. Ya con las tecnologías llevamos, yo diría, alrededor de 25 años, ¿ya? En que llegaron los computadores, en que llegaron procesos de innovación, de transformación, etcétera, etcétera. Eh, es cierto, hay muchas empresas, yo diría, que están en la punta, yo diría, de la tecnología, pero por un tema que yo he insistido, digamos, en esta exposición, que tiene que ver con su competitividad, eh, que básicamente no pueden quedarse atrás. Y probablemente sus procesos son mucho más tecnologizados, digamos, de lo que uno se supone, y podría pensarlo, ¿ya? Pero la sociedad va para allá, ¿ya? Va para allá. Entonces, no es tan difícil tampoco ponerse a pensar si el mundo va para allá, eh, ¿qué técnicos van a requerir ese mundo de aquí a 3, 4, 5 años más? Y esos técnicos no los estamos hoy día formando, ¿ya? Hoy día es increíble, que yo diría, quizás no se requiere tanto conocimiento universitario como tal, pero necesitamos universitarios que tengan grados técnicos de especialización. Y eso no lo estamos teniendo, no están habiendo, ¿ya? Hay un vacío de mano de obra de esos técnicos
en que no lo está preparando nadie, ¿ya? Y cuando los queramos preparar va a ser tarde. Pregunta, digamos, que uno se hace. ¿Por qué, digamos, los profesionales del mundo, sobre todo de la informática, colombianos que han llegado Gracias, a Daniel. ha ido tan bien? Tenemos un comentario en el chat de Franco Noriega que dice, lo voy a leer: considero que la inteligencia artificial se ha aplicado contra nosotros hace años para obtener datos, predecir nuestras preferencias, control de redes sociales, etcétera. Lo nuevo es que ahora han liberado la inteligencia artificial a favor, o sea, nosotros podemos sacarle un beneficio en textos, imágenes, etcétera. El punto es que va a cambiar nuestra forma de actuar con los computadores. Gracias, Franco. Eso es cierto, es cierto. Una de las grandes cosas que yo diría tiene este fenómeno tecnológico es que democratiza de alguna manera lo que antes, digamos, era el patrimonio, digamos, de una élite. Y hoy día está en la red, ¿sí? Y depende, digamos, de lo que uno quiera hacer con ese conocimiento, eh, va a ser, digamos, el resultado que va a obtener. Pero no cabe la menor duda de que tenemos un déficit notable, digamos, desde el punto de vista de la matriz productiva de este país, que no está acompañando el proceso de cambio. Eh, eh, Diego, que es más cercano, digamos, pero al, a- al conocimiento, digamos, del mundo empresarial, el mundo empresarial llora mucho de que Chile, digamos, ha ido cayendo en la productividad. La pregunta, ¿qué se ha hecho, digamos, para elevar los niveles de productividad que se requieren? Porque no es un problema del trabajador, el trabajador en esto recibe, digamos, lo que yo diría su jefatura le dice. Y el problema, digamos, entonces, que uno podría pensar, es que estamos formando malas jefaturas, ¿ya? Que no producen el resultado que se requiere, digamos, en términos finales. Y no es un problema entonces de la mano de obra, ¿ya? O no es un problema del trabajador en sí mismo. El trabajador va a rendir lo que tiene que rendir de acuerdo, digamos, a las condiciones que le han dado, ¿ya? Sin lugar a duda, y es un ejemplo que siempre se saca, es que una zapatería, digamos, industrializada en España produce 100 pares de zapatos a la hora, ¿ya? No es lo mismo que producir un zapato, digamos, en un taller que va a producir probablemente uno o dos zapatos. Entonces, cuando uno hace la comparación, no puede decir que los trabajadores españoles son más productivos que los chilenos, porque los factores que están puestos en la escena son distintos. Y no cabe duda, digamos, de que hemos estado avanzando, pero avanzamos lento, ¿sí? Y la lentitud, digamos, en definitiva, en un mundo tan competitivo hoy en día, uno va perdiendo espacio, lo que nos ha pasado en materia de competitividad, de productividad. Y aquí no es un problema, yo diría, del trabajador, sino yo diría que es un problema como las élites han ido estructurando las políticas, digamos, para ser más eficientes, digamos, en los resultados finales que requerimos para ser más competitivos y más productivos. Sin lugar a duda que las tecnologías van a ayudar mucho, pero para que sean efectivas requieren, digamos, también de cambios efectivos en la cultura y en la matriz, digamos, que estamos llevando adelante. Daniel, agregando un breve, me hace mucha fuerza lo que tú acabas de decir al final, ciertamente porque es la experiencia, a mí también por mi área específica dentro de la universidad, siempre me corresponde estar en muchos eventos donde, por cierto, se está discutiendo este tema. Y nos topamos con algo que tú dijiste recién. Hay como también una matriz cultural de quienes toman las decisiones, o sea, de los directorios, en orden a cómo la formación tiene que ser una formación también lineal, una formación en que, claro, hay dificultades probablemente de recursos, de salario, de muchas dificultades para responder, por cierto, a las expectativas de los trabajadores. Todos trabajamos por un salario, ¿no es cierto? Un salario justo.
Y entonces se nos pide, por otro lado, la productividad suficiente y para que la empresa, bueno, o reinvierta, que es lo que siempre se está diciendo. Pero tú tienes mucha razón y eso, perdón, no estoy diciéndolo simplemente de forma antojadiza, ni mucho menos en forma ideológica. Yo he visto en sectores empresariales importantes que ellos reconocen esa incapacidad de dar más celeridad probablemente a un área que a ti te correspondió pasar, que es el área ejecutiva. Es decir, cómo el área ejecutiva comprende ese clic, ¿no es cierto?, que permite llevar con mayor, por un lado, fluidez y rapidez para entender este proceso que, si no tomamos el ritmo, simplemente nos quedamos muy atrás, ¿no es cierto? Bueno, yo comparto, Diego, en ese sentido. Yo soy muy crítico, digamos, del comportamiento de los ejecutivos actualmente. Yo creo, digamos, de que hay como una cierta complacencia a un statu quo, donde en definitiva los resultados se traspasan al mercado, pero no son fenómenos, digamos, que se producen al interior de la empresa. Eh, y sin lugar a duda creo que nuestro mundo ejecutivo, eh, si bien es cierto, yo creo que en Chile en las últimas 2 décadas avanzamos mucho, pero nos pasó también de que de tanto avanzar quedamos medio tuertos, mirábamos para un lado. Por eso yo pongo la condición que hoy día, si el satisfactor social no está presente, es un problema, ¿ya? Es una dificultad, ¿ya? De buen vecino, de buena convivencia. Y es un tema que tenemos que, digamos, quienes administran empresas tienen que plantearse, ¿ya? ¿Cuáles son, en definitiva, como yo diría, los 3 ámbitos donde uno se mueve, digamos? Y uno de esos ámbitos tiene que ver, digamos, con los satisfactores de las personas, junto con el satisfactor, digamos, de la producción y todo lo del resto que es propio y la naturaleza, digamos, de un negocio y de una empresa. Pero hoy día no se entiende, digamos, una cosa distinta con la otra. Una de las grandes complejidades, yo diría, que está teniendo en ciertos sectores, es que el mundo más joven privilegia su calidad de vida a un lugar permanente de trabajo. ¿Y tú cómo entonces le ofreces, digamos, condiciones de calidad a un trabajador si lo único que tú quieres, digamos, es la precariedad sin importar el resultado? Y hoy día, digamos, el tema, digamos, para abordarlo es que tú, las tecnologías, eh, no cabe, digamos, la mediocridad, ¿ya? Y por lo tanto vas a tener trabajadores mucho más especializados, pero también con miradas muy distintas y muy diversas, ¿ya? Con la mayor complejidad, digamos, de que este nicho tradicional que uno concebía en la empresa como un lugar físico, ¿ya? No va a estar. Cada vez, yo diría, las áreas de servicio van a ser dispersas, digamos. Van a estar, yo diría, más bien en la nube, que presenciaba ahí 80 o 100 personas, digamos, con su oficina. Ese es un cementerio en extinción. Y por lo tanto, yo como empresa tengo que tener la capacidad, como reencanto esa individualidad, de hacerla sentir un colectivo en el proceso, digamos, que estoy llevando adelante. Y ahí por eso yo insisto, digamos, de que la labor de las universidades, la labor, digamos, del Estado, la labor, digamos, del mundo empresarial, es clave, digamos, en el paradigma cultural que hay que llevar adelante. Sin cambio de cultura es muy difícil, digamos, hacer procesos de transformación como los que se requieren, digamos, en esta nueva era. Claro, gracias, Daniel. Ahí hay otra, bueno, del mismo Franco. De acuerdo a su experiencia en Codelco, las empresas relacionadas van a solicitar personal con habilidades en inteligencia artificial. ¿Cree que las instituciones educativas deben capacitar en estas nuevas habilidades? Pregunta él.
Sí, mire, yo creo, digamos, de que, bueno, empresas tan grandes, digamos, como en el caso de Codelco, siempre es mucho más fácil asumir estos procesos, ¿ya? Fácil entre comillas, digamos, pero es más fácil porque hay recursos. Eh, y sin lugar a dudas que uno esperaría, digamos, que eh, eh, la organización, digamos, posibilite, digamos, todo el instrumental necesario que se requiere, digamos, para estos procesos. De hecho, Codelco ha desarrollado siempre, digamos, como una línea muy propia, dado que eso, digamos, no hay mucho donde eh, salir al mercado a comprar, ¿ya? Eh, pero también ahí, digamos, hay una experiencia, digamos, de que de repente uno siente que ese conocimiento acumulado no es compartido con el resto. Eh, y creo, digamos, de que una empresa del Estado podríamos quizá en el pasado haber hecho mucho más y creo que en el futuro se podría hacer mucho más, ¿no? En términos de cómo me relaciono, digamos, con mi entorno y cómo soy más solidario con mi entorno, no solo preocupado de plantar un arbolito, sino de plantar conocimiento para que otros tengan también las mismas oportunidades que otros tuvimos en el pasado que están en empresas como esta. Sin lugar a duda que ese es un desafío que está pendiente. Bueno, Gracias, Daniel, Daniel. perdona, Pamela. Sí, Bueno, sí, bueno, sí, yo le quería pedir, Daniela, como para ir cerrando, bueno, después de la opinión de Diego, pensando en los estudiantes y titulados que pueden estar conectados hoy día en esta conferencia, ¿cuál sería el mensaje suyo o el consejo para que cada uno como persona a lo mejor pudiera tomar alguna iniciativa de capacitación propia, digamos, independiente, por otro lado, independiente de donde trabajan o estudian? Preparándose para estos cambios, porque pensando en esta situación de cada empresa o institución que todavía puede estar pensando en este cambio y va a pasar tiempo para que puedan tomar decisiones, a lo mejor las empresas, me refiero. ¿Cuál sería como el mensaje usted que les dejaría a nuestros estudiantes, pensando también en el perfil que tenemos nosotros, que es estudiante trabajador, con familia, etcétera, etcétera? Entonces, para que puedan ir preparándose para estas situaciones futuras. Yo los invitaría en general, a los estudiantes a no tener miedo. El chileno es muy temeroso, ¿ya? Y producto de, de ser temeroso es un tanto conservador. Yo los invitaría, digamos, a ser audaces, a no tener miedo a hacer el ridículo, a no tener miedo al fracaso, de compartir, digamos, con la universidad. A mí que se me ocurrió esta idea, o con el área que corresponde. Si uno va a los orígenes de los que hoy día son los millonarios de este mundo, nadie creía en lo que iban a hacer. Uno ve la historia de Bill Gates, o la historia, digamos, de todos de los genios, digamos, de hace 40 años atrás, eh, era una locura. Y el mundo está hecho, como decía Bill Gates, el mundo está hecho de los que sueñan, está hecho de los locos, está hecho, digamos, en definitiva, de los que miran fuera de la caja y son capaces de transformar su realidad en algo distinto. Y yo creo, digamos, de que eh, en el transcurso del tiempo los trabajadores han demostrado, digamos, mire, perdona un minuto nomás, en Codelco, en algún minuto, eh, se hacían unos cursos de formación y, y pasaron muchos cientos de trabajadores por esos cursos. Y su titulación era que él observara alguna mejora en su puesto de trabajo. Creo que ha sido el periodo de mayor creación que hubo en Codelco y de innovaciones de procesos en que el trabajador, observando, yo diría,
lo que él hacía, ¿ya? Podía hacerlo de forma distinta y lo demostraba que se podía hacer y se hacía. Esa es la invitación, a no tener miedo, a creer que es posible el cambio, la transformación, ¿ya? Y, 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 y a soñar, ¿ya? El futuro, digamos, está hecho, digamos, más que de pesadillas, de sueños. Y tenemos que acostumbrarnos a soñar que es posible. Y esa posibilidad tenemos que hacerla todos en conjunto, pero fundamentalmente cada uno sacando sus miedos y ponerlos, digamos, al servicio del resto. Yo me alegro, digamos, lo que comentábamos antes, de que ustedes hagan ferias, ¿ya? Podrán ser pocos, pero en algún minuto van a ser muchos, que se van a atrever y van a creer que es posible, porque el chileno también somos poco solidarios, entonces denotamos, digamos, cuando alguien hace algo, pero ese miedo tenemos que perderlo, ¿ya? Porque desgraciadamente el mundo de las tecnologías es un mundo que se construye desde la individualidad que va a lo colectivo, y no que surge de lo colectivo, digamos, a lo individual. Por lo tanto, yo esperaría, digamos, sobre todo en aquellos estudiantes que son trabajadores, ellos tienen un conocimiento, tienen, yo diría, noción y el expertise de lo que saben hacer. A eso, póngale tecnología, póngale inteligencia y va a ver, digamos, que va a tener resultados que van a apuntar, digamos, a una mejor competitividad, a una mejor productividad, y en una de esas, digamos, se va a convertir en un pequeño empresario, digamos, de este país. Muchas gracias, Bueno, Daniel, por tu bonito mensaje. Diego, bueno, no, yo agradeceré a Daniel una vez más, a los alumnos que nos acompañaron. Por cierto, no va a ser la primera charla en esta materia, porque cuando hablábamos al principio de año en la programación con Pamela, me decía, mira, ¿a quién podemos traer? Bueno, en distintos otros ámbitos también. Y se nos han ido ocurriendo cosas innovadoras que, claro, eh, eh, a nosotros mismos nos motiva a volver a repetir. La propia universidad está pensando en el próximo tiempo y ojalá luego incorporar una carrera en el área tecnológica muy específica, porque a pesar de que esta es una universidad vinculada a la tarea humanista, digamos, en general, o a las carreras como, bueno, como las que tenemos, naturalmente todas ellas requieren de la aplicación de la tecnología, sin duda alguna. Y, y entonces tú nos has dejado planteado el sueño. ¿Ah? Esta es una universidad soñadora, una universidad de un sueño imposible. Y claro, la tecnología también nos está llevando a cosas que eran insoñables hace mucho tiempo. Y eso nos requiere estar al día. Así que, Daniel, Pamela, muchas gracias también por la oportunidad. Daniel es un consejero de nuestro Centro de Estudios Laborales y Responsabilidad Social CELARE, que es parte de la universidad. Somos todavía nuevos, digo yo, 3 años, 4 años, nos pilló la pandemia, con la pandemia nos desesperamos con la tecnología, pero tal vez nos ayudó un poquito a pero desarrollar aprendimos. mejor, pero aprendimos. Así que una vez más gracias, Pamela, y estos trabajos en conjunto con otras también escuelas de la universidad que puedan incorporar esta materia son bien importantes y sobre todo para los alumnos y también, por cierto, para los egresados. La Bueno, muchas conferencia. gracias y mucho éxito y a seguir construyendo, ¿ya? Eh, yo creo que es lo más difícil, pero creo que se abre un camino de oportunidades y creo, digamos, de que el trabajador chileno es súper talentoso y tenemos que tener confianza, digamos, de que más allá de las coyunturas que se puedan vivir, este es un proceso permanente que ya no tiene vuelta atrás y muy por el contrario, digamos, va a estar permanentemente eh, retándonos cómo construimos el futuro. Así que muchas gracias a Eh, la universidad y a ustedes por la invitación.